Hola a todos, esto es Dr. Bank, bienvenidos al capítulo de neurología. Vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular. Para hablar de la enfermedad cerebrovascular empecemos con la definición. Es una enfermedad aguda de los vasos sanguíneos encefálicos que afecta su perfusión y que resulta en una manifestación clínica focal. Este dato es clave para definir enfermedad cerebrovascular. No podemos hablar de un trastorno de conciencia o algún otro tipo de trastorno neurológico sin una manifestación clínica focal para buscar una enfermedad cerebrovascular. Se divide en dos principalmente, el SB isquémico y el SB hemorrágico. El SB isquémico es aquel que se da por la obstrucción de una arteria y por lo tanto isquemia o falta de oxigenación en un área encefálica, mientras que la hemorragia es la extravasación de esta sangre hacia un área que no le corresponde, por ejemplo, el parénquima o un espacio subaracnoideo, subdural, etc. Enfermedad cerebrovascular o también ictus es su sinónimo. Se divide en isquémico y hemorrágico. En este caso vamos a hablar de los que son espontáneos, no de los traumáticos como son el hematoma subdural y epidural. También los voy a mencionar porque también son preguntados, pero no están incluidos dentro de la clasificación de ictus. Puede ser isquémico hemorrágico y el isquémico a su vez puede ser un infarto cerebral o una isquemia transitoria, un ataque isquémico transitorio. El infarto cerebral tiene 5 causas. Aterotrombótico, o también conocido enfermedad de grandes vasos, es causado por aterosclerosis de grandes vasos. El cardioembólico, es decir, un émbolo que es disparado desde el corazón. El lacunar, que es básicamente como el aterotrombótico, es aterosclerosis, pero de pequeños vasos. Cuando hablamos de enfermedad de pequeños vasos, estamos hablando del lacunar. De causa rara estamos hablando de causas que son inhabituales, por ejemplo una disección aórtica, por ejemplo vasculitis, o por ejemplo también causas más elaboradas como la presencia de varices en miembros inferiores, pero para que puedan llegar hasta encéfalo tiene que ser concomitante con un foramen oval permeable o un ductus arterioso persistente y un shunt de derecha a izquierda para que pueda llegar hasta la circulación izquierda. Entonces eso es una forma más elaborada y es una causa inusual de SB isquémico. O el quinto es de causa indeterminada, es cuando se le hace todos los estudios al paciente y no se llega a determinar la causa. Y el ictus hemorrágico tiene dos divisiones principales, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia, el hematoma o hemorragia intracerebral, que puede ser a su vez ventricular o parenquimatoso. Y la parenquimatosa, dependiendo de dónde está ubicado, puede ser lobar, profunda, si es cerebral, o troncoencefálica o cerebelosa. Son las ubicaciones encefálicas, las únicas ubicaciones encefálicas que se pueden dar. Bien, el ataque isquémico transitorio, o AIT, o TIA, si se dice en inglés, es una isquemia con revascularización rápida, por lo tanto, tiene recuperación completa de la clínica neurológica que ha presentado. Los síntomas de focalización son leves, suelen ser leves, bien difícil que nos dé una clínica de una hemiplegia o un trastorno de conciencia que puede ser algo más grave. No, es una focalización leve, por ejemplo una monoparesia, etc. Y con una recuperación espontánea, eso es el dato más importante del ataque isquémico transitorio, ¿no? Que la recuperación es espontánea. Generalmente duran menos de una hora, esto es un dato importante también, porque si bien por definición duran menos de 24 horas, es más habitual que dure una hora o menos. Entonces puede ser que nos den ambos datos en diferentes preguntas, pero los dos estarían correctos. Ya, por definición tiene que durar menos de 24 horas, pero no es lo más frecuente. No tiene que haber imagen de isquemia en la tomografía, no tiene que haber la hipodensidad de una isquemia en una tomografía. Y no hay otro factor que explique la clínica, por ejemplo un tumor o alguna otra lesión cerebral que nos pueda dar la clínica. Es importante diferenciar de qué se trata isquemia y de qué se trata infarto, no es lo mismo. Todo infarto es isquemia, pero no toda isquemia es infarto. La isquemia es la falta de oxigenación de una región encefálica, mientras que el infarto es cuando ya hay necrosis, cuando ya hay muerte neuronal. En un SB isquémico tiene un núcleo, que es la primera parte que va a ser infartada, y un área de penumbra y un área de oligoemia.
Estas áreas de penumbra de oligoemia son las que pueden ser recuperadas por revascularización, sobre todo de arterias contiguas que ofrezcan sus ramas a esta vascularización, a esta zona isquémica. Bien, vamos a diferenciar los tipos de acuerdo a sus etiologías. En cuanto a enfermedad cerebrovascular isquémica, los principales, ¿no? Es enfermedad de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos o el cardioembolismo. Cuando hablamos de cuando hablamos de la enfermedad de grandes vasos, generalmente nos van a pintar pacientes ancianos con antecedentes importantes de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia o antecedente de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Mientras que, bueno, el acunar también va a ser lo mismo, porque la fisiopatología es la misma, es aterosclerosis, también antecedente de un SB isquémico, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, fumadores, también es un dato importante. Mientras que el cardioembolismo suelen ser en adultos más jóvenes, pero con enfermedad cardíaca emboligénica. Y este es el dato clave que prácticamente nos regala la pregunta cuando nos habla de la presencia de fibrilación auricular, FA, no lo he escrito acá, fibrilación auricular, o cuando son portadores de una válvula cardíaca protésica. Este es el dato clave para determinar esta etiología. En cuanto al tiempo, las manifestaciones que se van a presentar, el tiempo que va a demorar en establecerse la clínica en esta enfermedad cerebrovascular, tanto enfermedad de grandes vasos como pequeños vasos, al compartir la fisiopatología de aterosclerosis, tiene una patología fluctuante y progresiva. Fluctuante es decir que tienden a tener un pico máximo de clínica y una aparente recuperación espontánea, y que es fluctuante, es ondulante, ¿no? La clínica en el tiempo. Pero la clínica en la enfermedad de grandes vasos, por ser un vaso más grande el afectado, es más grande, por lo tanto no llega a tener, dentro de esa fluctuación, no llega a tener un punto de recuperación completa, mientras que la de pequeños vasos puede tener una aparente resolución de la clínica. Como es un vaso pequeño, la clínica es más pequeña y en sus puntos de clínica mínima puede tener una aparente resolución del problema y después recuperar la clínica. Mientras que el cardioembolismo, desde que se da la enfermedad cerebrovascular, desde que se da la isquemia, la clínica está establecida desde el comienzo. Es decir, con lo que empezó, con lo mismo termina. No hay fluctuaciones de la clínica. Su inicio es súbito, ese es el dato más importante en cuanto al tiempo de establecerse la clínica en el cardioembolismo, que es súbito, no se da en el tiempo, mientras que la enfermedad de grandes vasos y pequeños vasos quizá te puedan dar el dato de que es en varios días inclusive. Suele darse durante el día, a diferencia de la enfermedad de grandes vasos y pequeños vasos, que puede ser que el paciente despierte con la clínica, no se puede determinar en qué momento de la noche se ha dado la clínica, mientras que el cardioembolismo, el paciente está haciendo sus cosas y de forma súbita presenta el déficit neurológico focal. En cuanto a la clínica que van a presentar, la enfermedad de grandes vasos suele tener un gran déficit neurológico, un gran déficit clínico, por el hecho de que se ha ocupado un vaso grande, ¿no? Llegando a ocupar inclusive hasta todo el territorio de una arteria cerebral, y por lo que suele ser de mal pronóstico. Esto es un dato que comparte con el cardioembolismo, que puede ser de gran tamaño. La diferencia está en el tiempo de instauración de la clínica. La enfermedad de pequeños vasos son síndromes específicos: síndrome motor, síndrome motor puro, sensitivo motor, síndrome de ataxia hemiparesia o disarte hermano torpe, estos dos últimos cuando el infarto lacunar se ubica en tronco encefálico. Mientras que el cardioembolismo va a depender mucho de cuál es el vaso que está afectado, porque un émbolo grande puede afectar un vaso grande, pero un émbolo pequeño puede afectar un vaso pequeño, una de sus ramas nada más. Entonces la clínica puede variar mucho en cuanto a su intensidad. Pero un dato importante en esto es que la clínica puede ser cortical. Esto es un dato que no comparten los otros, ¿no? O por lo menos no desde el inicio de la clínica. Por ejemplo, afasia, por ejemplo, hemianopsia, que son clínicas de corteza cerebral.
Y también es un dato importante saber que el cardioembolismo tiende más a la transformación hemorrágica. Por lo súbito, por lo rápida de la instauración, eh, tiene tiene más orientación hacia la transformación hemorrágica. Vamos a ver algunas imágenes. En cuanto a la enfermedad de grandes vasos, el territorio afectado puede ser muy grande, incluso ocupar todo el territorio de una arteria cerebral, por ejemplo, arteria cerebral media, que es el caso que estamos presentando acá. Pero un dato interesante es que en esta imagen, que probablemente ya tiene varios días, tiene varias áreas de revascularización gracias a las arterias contiguas que han ofrecido sus ramas para salvar algo de el área isquémica. Es por este dato específicamente que estos infartos suelen tener una clínica fluctuante y cierta recuperación en el tiempo. Mientras que, por otro lado, la enfermedad de pequeños vasos va a dar infartos lacunares que son de esta forma, ¿no? Son infartos pequeños, redondeados, profundos y de 1.5 centímetros de diámetro máximo. Los infartos cardioembólicos, como les digo, va a depender mucho de cuál es la rama, si es un tronco vascular o si es solamente una rama. En el caso que estamos presentando acá es solamente una rama de la arteria cerebral media derecha. Los infartos tienen esta forma, esta hipodensidad es en cuña, o sea, en forma de triángulo, no en forma de cuña, y que tiende a afectar la corteza cerebral. Por eso hablé de síntomas corticales principalmente. Esto es una rama de la arteria cerebral media, mientras que en este ejemplo es un infarto que ha ocupado toda la arteria cerebral media. Por lo tanto, este paciente tiene una clínica mucho más amplia. También es una cuña, pero una cuña mucho más grande y afecta también la corteza. Bien, en cuanto a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, esta puede ser intracerebral o subaracnoidea. La principal diferencia es la ubicación, ¿no? La ubicación, la intracerebral es dentro del parénquima y la subaracnoidea es fuera del parénquima en el espacio subaracnoideo, ocupando surcos y cisternas. La historia que van a presentar, la historia clínica, es en la hemorragia intracerebral. Suelen ser adultos mayores o de edad media y con antecedente de hipertensión. La causa más común en la hemorragia intracerebral es la hipertensión arterial. Este es el dato clave que nos van a dar para orientarnos a hemorragia intracerebral, que se van a presentar con una presión arterial bastante alta, a diferencia de la subaracnoidea, que no necesariamente va a tener la presión tan alta. La patología principal en la subaracnoidea es evidentemente el aneurisma, un aneurisma cerebral roto. Difícilmente nos van a dar este dato porque sería en una pregunta de examen, porque sería regalarnos la respuesta. Bien, causas inusuales, por ejemplo, malformación arteriovenosa, traumatismo, tumores, angiopatía amiloide son algunas causas inusuales en la hemorragia intracerebral, al igual que en la hemorragia subaracnoidea, también malformaciones arteriovenosas y traumatismos. No es que sean inusuales los traumatismos o las malformaciones arteriovenosas, pero los traumatismos tienden a ser otro tipo de hemorragias como los hematomas subdurales y epidurales, mientras que las malformaciones arteriovenosas no son tan frecuentes como los aneurismas, ¿no? En cuanto a la clínica que van a presentar, es cefalea súbita. El dato cefalea súbita nos orienta a enfermedad cerebrovascular, no a específicamente subaracnoidea o intracerebral, pero sí a hemorragia. Y esto a enfermedad cerebrovascular hemorrágica, a diferencia de la isquémica, que no va a tener la clínica de cefalea. Cuando nos digan cefalea nos están regalando el dato de que es hemorrágico, pero no nos va a diferenciar si es hemorragia intracerebral o subaracnoidea, el hecho de que haya cefalea súbita, pero sí qué tan intensa es la cefalea. Cuando nos digan que es muy intensa o que el paciente refiera esta cefalea como el peor dolor que ha sentido en su vida, esto es un dato muy interesante porque es algo que suelen decir los pacientes con una hemorragia subaracnoidea, que es el peor dolor que han sentido en su vida, y nos orienta hacia esa clínica, hacia esa patología. La hemorragia intracerebral, en cuanto a la clínica que nos da, suele dar un déficit neurológico, sobre todo motor y sensitivo, por las zonas más frecuentes en las que es ubicado. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea suele dar un trastorno más severo, como trastornos de conciencia, vómitos explosivos y signos meningios, es decir, un síndrome de hipertensión endocraniana.
Cabe resaltar que los signos meningios que estamos hablando son la rigidez de nuca, Kerning y Brusinski. En cuanto a la localización, en la hemorragia intracerebral, bueno, como digo, dentro del parénquima. Y en cuanto, y específicamente las que son hipertensivas, están ubicadas en ganglios basales, en tálamo, en cerebelo. Son las ubicaciones más frecuentes de la hemorragia y cuando la causa es por hipertensión arterial. Mientras que cuando la hemorragia es lobar, son estas causas inusuales de las que había hablado, ¿no? La malformación arteriovenosa, traumatismo, tumores y angiopatía amiloide. Si nos dicen la hemorragia es lobar, o sea, ubicado en lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, occipital, parietal, nos están hablando de esas causas inusuales y nos aleja la posibilidad de que sea hipertensión arterial. Mientras que la hemorragia subaracnoidea está ubicado en espacio subaracnoideo, es decir, ocupando surcos, fisuras y cisternas, y no dentro del parénquima en sí. Vamos a ver algunas imágenes para diferenciar la intracerebral de la subaracnoidea y para diferenciar las ubicaciones dentro de la intracerebral. Por ejemplo, esta es una hemorragia en ganglios basales, específicamente en putamen, por lo tanto la clínica más probable de este paciente es la hipertensiva, mientras que esta es una hemorragia intraparenquimal, intracerebral, en lobar, ubicada en el lóbulo occipital específicamente. La clínica es muy poco probable que sea hipertensiva en este caso, es más probable que sea por una malformación arteriovenosa, tumor sangrante, angioma, etc. La hemorragia subaracnoidea se ubica en los surcos y cisuras del cerebro, no en el mismo parénquima. Y este es un caso también ubicado en cisternas, en el territorio del polígono de Willis, y que probablemente está causando una afectación muy severa de la conciencia. Este paciente probablemente está en coma por estar rodeando y causando una compresión del tronco encefálico a nivel de mesencéfalo. En cuanto a la ubicación, esto es un dato muy importante, que lo voy a resaltar acá. La ubicación más frecuente es de arteria comunicante anterior, en la ubicación de aneurismas cerebrales, en un 40%. Bueno, este porcentaje puede variar de acuerdo a diferentes estudios, pero casi siempre tienden a coincidir en la ubicación de arteria comunicante anterior. Lo sigue la arteria cerebral media y la comunicante posterior en cuanto a frecuencia. Cabe resaltar que la ubicación más frecuente son las bifurcaciones, ¿no? En este caso bifurcación entre arteria cerebral anterior y comunicante anterior, pero es aceptable decir que la ubicación más frecuente es la de comunicante anterior. Bien, en cuanto a hemorragia intracerebral traumática, que no está dentro de nuestra clasificación típica de hemorragias o de enfermedad cerebrovascular en sí, están el hematoma epidural y subdural. Cuando hablamos de traumatismos, solo tenemos estas dos opciones. Si bien sí se puede dar hemorragia subaracnoidea o intraparenquimal en un traumatismo, es menos frecuente. Cuando nos digan trauma, nos están regalando el dato de que es hematoma subdural o hematoma epidural. En cuanto a la localización, el hematoma subdural está, como lo dice su nombre, en el espacio subdural, o sea, por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides. Mientras que el hematoma epidural, como lo dice su nombre, está por encima de la dura madre, entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Este dato es importante porque un traumatismo que causa una fractura del cráneo tiende más a causar un hematoma epidural que un hematoma subdural. El origen, los vasos sanguíneos que dan el origen a estos hematomas, en el hematoma subdural son unas venas puente que van desde la corteza cerebral hasta los senos venosos, mientras que en el hematoma epidural son las arterias meningias, por ejemplo la arteria meningia media, que es la arteria más afectada en un hematoma epidural. Este dato es interesante porque el hematoma subdural es menos severo que el hematoma epidural, quizás por el vaso sanguíneo que es afectado. El hematoma subdural son venas, mientras que el hematoma epidural son arterias, por lo tanto la hemorragia va a ser mucho más profusa. En cuanto a la clínica, los dos son la misma clínica, ¿no? Cefalea súbita, con un trastorno, puede haber trastorno de conciencia, un déficit neurológico, y que puede ser fluctuante, puede tener una evolución en el tiempo. Este dato no nos va a orientar mucho hacia cuál de ellos es. Pero el dato más importante para diferenciar hematoma subdural de epidural es la imagen que va a presentar. Ya había mencionado que los hematomas, las hemorragias son hiperdensidades, pero el hematoma subdural va a dar una hiperdensidad en media luna
mientras que el hematoma epidural, una hiperdensidad en media luna, mientras que el hematoma epidural nos va a dar una hiperdensidad biconvexa, es decir, la convexidad es en ambos lados del hematoma. Vamos a ver las imágenes en el hematoma subdural. Acá está, lo voy a señalar, acá está el hematoma, esta hiperdensidad que es extraaxial, se conoce, y que está en esta forma de semiluna, con una convexidad externa y una concavidad interna, mientras que el hematoma epidural tiene convexidad en ambos lados. Por eso decimos que es biconvexa, ¿no? La forma que presenta.